Bueno, de nuevo estamos con la segunda parte de la entrevista con el escritor caldense Miguel Ángel Rubio. Hablamos de literatura infantil y nos quedaba en el tintero algunos escritores de literatura infantil, pero que además habían hecho grandes obras, dentro de las cuales está em, García Lorca, eh, Rafael Alberti, Gabriela Mistral y el cantautor catalán eh, Joan Manuel Serrat, quien tiene una gran cantidad de obras de ese tipo, muy bellas. Entonces, ahora sí, cuéntenos los inicios de la idea de publicar su obra para que la gente sepa eh, cómo se inició esta aventura de la publicación de su libro, Miguel. Bueno, Jorge Eliezer, muchas gracias también por este espacio. En esta segunda parte ya puedes hablar de específicamente de la producción literaria. Antes de comenzar a hablar de lápiz, aclararle a los oyentes y seguidores del programa, yo soy un profesor actualmente en el Magisterio en Manizales. Soy docente de una institución educativa pública en el área de español y literatura y durante muchos años he sido docente. Yo estudié para ser profesor de literatura, de español y literatura en la Universidad Tecnológica de Pereira y dentro de los grados que he tenido tuve la fortuna de ser profesor de primaria en un pueblo de Risaralda que se llama Belén de Umbría, que está ubicado al occidente de Pereira, en límites con el Chocó, y es un pueblo profundamente cafetero, profundamente campesino, y allí tuve la oportunidad de ser profesor de primaria por primera vez en mi vida, el reto más difícil que he tenido como profesor, pero también el más aleccionador, porque digamos que de allí, de ese encuentro con esos pequeños, con esos niños, la necesidad de alimentarles la imaginación, la necesidad de enseñarles a leer, a escribir, a conocer las primeras letras y los primeros trazos que hacen en los cuadernos, surge inicialmente el primer germen de esa idea, porque qué hay más, qué elemento hay más que identifique una escuela sin un lápiz, ¿sí? Todos los niños desde primero hasta incluso sexto, séptimo, todo lo quieren hacer con lápiz porque el lápiz permite borrar y corregir sobre lo que has hecho que no lo permite el lapicero. Digamos que ellos empiezan a tener uso más frecuente del lapicero en octavo, en noveno, en décimo, donde ya no copian tanto literal lo del tablero, sino que ya toman notas mucho más autónomas. Pero el lápiz inicialmente es el elemento con el que todos los niños hacen los primeros trazos y esos primeros trazos les permiten a ellos borrar y volver a hacer el trazo de manera adecuada. Les permite dibujar, les permite saber que eso que van a escribir o que van a hacer, si les queda mal hecho, lo pueden corregir inmediatamente. Con el lapicero es mucho más dispendioso. Y hoy, por ejemplo, el lápiz también ha sido utilizado como un símbolo en la política, ¿sí? Un símbolo en las ideologías. Pues cada que vemos una locución presidencial, el presidente con un lápiz, precisamente porque toma nota, corrige lo que está mal escrito, lo que debe corregir, entonces el lápiz se vuelve un elemento relevante para la escuela y se vuelve un elemento relevante para todo escritor. Inicialmente el libro se iba a llamar Oda a un lápiz y otros poemas para sobrevivir a la escuela, pero era un título muy largo y alguien me dijo, entre más corto sea el título, más fácil es de tener memoria para los chicos y es mucho más efectivo en términos de que los chicos quieran acceder al libro. Entonces le quité todo lo demás y lo dejé el lápiz, porque el lápiz, cuando tú miras la portada del libro, tú no sabes realmente a qué te vas a enfrentar, si son dibujos o qué es lo que hay allí. Entonces esa incertidumbre también genera como una suerte de expectativa sobre lo que se va a enfrentar el lector. Allí yo, Jorge Eliezer, lo que hago es volver literatura o poesía, elementos como el borrador, el sacapuntas, la cartuchera, la clase de matemáticas, el muchacho que está muy enamorado de una niña, entonces hace fila en una cafetería para comprarle un dulce y después se da cuenta de algo terrible que pasa con ella, y entonces ese dulce sufre eh, eh, una consecuencia mágica y trágica en las manos del niño, ¿sí?
Son muchas historias de la cotidianidad de un estudiante que yo convierto en producto poético y que al someterlo a la lectura de profesores, promotores de lecturas, amigos que tengo en Pereira y Bogotá y varias personas me dijeron, el libro tiene posibilidades de ser bien recibido, publíquelo, arriésguese y bueno, tomé la decisión de publicarlo con una editorial alternativa de Muso Boyacá que tiene el método de impresión bajo demanda, donde ellos hacen el libro, hacen unos ejemplares iniciales que me envían a mí como escritor para promocionar en conjunto con ellos y en la medida en que el libro va teniendo pedidos, pues ellos van imprimiendo en la medida en que el libro va teniendo compras y más personas interesadas a la vez, lo que facilita mucho el hecho de la publicación tradicional donde a usted le entregan en una editorial una caja con 200 libros y usted mire a ver cómo los vende o cómo se encarta con ellos o dónde los guarda, que es como la otra situación. Entonces, bueno, en eso estoy. El libro ya está diseñado, ya tiene ISBN, ya está en preventa y los ejemplares, los primeros 20 ejemplares deben estar listos para el próximo viernes, ya para empezar a hacer eventos de lanzamiento en Pereira, en Manizales y a donde me quieran invitar a lanzarlo. No, hablemos de la ilustración. Las ilustraciones las realiza la maestra en artes visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira y también docente durante muchos años, María Eugenia Mantilla. María Eugenia es escultora y desarrolla una línea de ilustración y de escultura muy ligada a lo que fue su experiencia como restauradora de imágenes y esculturas en el Parque Magic Kingdom de Disney en los Estados Unidos. Entonces la propuesta de dibujos que ahorita, si me permites compartir pantalla, podemos mirarla. Vamos a ver unos Perfecto. dibujos que son muy fluidos, no son los dibujos tradicionales, no es el muñequito tradicional que trae el libro de literatura infantil, sino que el muchacho cuando enfrenta la obra de arte que acompaña cada poema, porque el libro es poema, ilustración, va a encontrar elementos donde pueda hacer incluso una hermenéutica artística y encontrar influencias como las manos grandes de Guayasamín, ¿sí? O ciertos trazos que tienden a parecerse a Modigliani o Picasso, pero que son propios también de la propuesta original de la maestra Mantilla. Entonces, no sé cómo compartir aquí pantalla, porque tengo aquí el libro a mis manos. Es que busque ahí compartir pantalla para que lo haga. No me permite porque tú eres el anfitrión de De la... ahí ya dice que puede compartir varios participantes. Ahí estamos viendo el libro. Todavía no. Ya Ahora vemos. sí. Listo. Entonces, miren, desde la misma fuente inicial del título ya empieza a ser muy amable en términos de una fuente agradable para los muchachos de colegio. Es un libro pensado para un público estudiantil y un público joven. Esta es una edición todavía sin ISBN, es el machote digital y sobre este se aplicaron correcciones em, para ya sacar la versión final que saldrá en próximos días. Pero aquí tenemos, por ejemplo, una prueba, una muestra de las ilustraciones. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, aquí las manos evocan un poco lo que son los magníficos cuadros, pero también te das cuenta que hay una fluidez, por ejemplo, en la caída de la regla o en el balón que está. eh, pare- Son ilustraciones a las ilustraciones que normalmente vemos en un libro infantil y que intentan condensar la idea del poema. Entonces, por ejemplo, este es el poema, esta ilustración precede al poema Los pupitres de mi infancia. Bien, este que es la imagen principal, la imagen de la portada, pues es una figura humana. No nos interesa, Jorge Eliezer, si es, saber si es niño o niña, porque es una persona humana que está cogiendo un lápiz
¿sí? Y que la maestra resalta especialmente las manos tomando un lápiz que, aunque se puede parecer un poco desproporcionado, esa desproporción tiene una intencionalidad artística dentro de la ilustración. Y la apuesta de la maestra Mantilla es que las cabezas son de figuras geométricas diversas, sin un rostro identificable, también para que los chicos puedan, en una lectura simbólica, identificarse con el personaje y, ¿por qué no pensar que ese puede ser su rostro o ese puede ser él, ¿cierto? Y también hay elementos cinematográficos, porque al tener también una influencia un poco de Disney, pues aquí, por ejemplo, yo miro este pantalón de este personaje y me acuerdo un poco de esa gran película de Tim Burton, Beetlejuice, el fantasma detective, ¿sí? Entonces, eh, las ilustraciones tienen esa particularidad que hacen que dialoguen muy asertivamente con los poemas y que además no son ilustraciones sacadas de una obra especial, sino que la maestra Mantilla leyó el libro y me presentó 20 ilustraciones correspondientes a los 20 poemas del libro. Entonces, son ilustraciones exclusivas realizadas para el libro Lápiz. Claro, los originales la maestra los tiene y la idea es también que en los lanzamientos, pues las personas que quieran adquirir el original de la obra, por la evocación del poema, pues también lo puedan acceder. Digamos que el libro tiene la posibilidad también de que a quien le interese comprarlo, además de los poemas por las obras de arte, también es válido hacerlo. Porque no estoy como con la idea solamente de que lean poesía, sino de que también disfruten de unas muy buenas ilustraciones infantiles. Iniciamos entonces con la lectura, Miguel Ángel, para Bueno, que disfruten. voy a leerles uno de los poemas que es eh, Borrador. Entonces, aquí está la imagen de una mano grande borrando sobre una hoja de papel y el poema dice así: Borrador. En un rincón secreto del patio, que solo mis amigos y yo conocíamos, me escondí a escribirte esta nota de amor. Me descubriste trazando las letras de tu nombre en letra pegada. Apresurado, lo borré y te esbocé una tontarrona sonrisa. Estiraste tu mano, pero no para quitarme el papel, sino para develar entre las vetas negras del borra mi declaración de amor para ti. Aquí hay una particularidad y es que yo no pongo borrador, sino borra, porque es la manera como los muchachos piden un borrador en el salón de clase. ¡Hey, préstame el borra! ¿Sí? Los pelados tienen la particularidad de mutilar las palabras, entonces dicen profe, borra, ¿sí? Y cuando lo hago así es porque me interesa es que vean que el borrador un asunto cotidiano como el borra puede convertirse en un elemento mágico dentro de la poesía. Sí, Entonces, este es borrador. un lenguaje claro y muy ajustado a la realidad. Magnífico. Esa es una de las ilustraciones que más me gusta. Aquí vemos un elemento típico también en cada escuela y en cada colegio que es el sacapuntas, ¿sí? Y el poema dice así: sacapuntas. Al inventor de este aparatico deberían darle un premio Nobel. ¿De cuántas nos ha salvado tener un sacapuntas en la cartuchera? Eso sí, no hay nada que se roben más en un aula de clase que un sacapuntas. Siempre hay alguno o alguna a quien no le compran, lo vende, se le pierde o se lo roban. Yo te quité este después de que le sacaste punta a tu lápiz y dibujaste un corazón violeta en la esquina de mi cuaderno de mates. Bueno, sigamos disfrutando. Continúe para darle agilidad y que disfruten de la poesía, Miguel. Aquí entonces tenemos un chico que encuentra una nota de amor y el poema dice así: Declaración de amor encontrada en una cartuchera. Saquen una hoja, un borrador y un lápiz, dijo sin pestañear una sola sílaba Silverio, el profe de matemáticas. Era la sentencia a muerte para perder la vida en un examen, y las matemáticas y yo que no la íbamos en la escuela. De repente, entre la prisa de encontrar el lápiz, hallé una hojita doblada en 1000 partes. Como pude, la desdoblé con paciencia de monje, pliegue tras pliegue se iba develando el misterio. Con toda la hoja abierta y el amarillo de su rectángulo frente a mis ojos, tenía la respuesta matemática más importante ante mí y decía:
Pastel de matemáticas. Despeja la incógnita de tus miedos y hallarás la X de un beso mío después del signo igual. Bueno, sin comentarios para poder disfrutar de su poesía, Miguel. Vemos un momentico la ilustración y evocamos el Claro. poema. El balón de micro. Ese día, en el partido, hice el gol más amargo de mi corta carrera futbolística. El balón cayó a mis pies en el centro de la cancha. Meleé a todo el otro equipo, miré con ojos de tigre al portero. Levanté mi zurda y disparé un riflazo como si fuera Falcao. Dicen los hinchas de décimo que el balón rompió la malla y también mi corazón cuando, celebrando el gol más importante de la historia de la escuela, estabas besándolo a él. Otra ilustración y este se llama La cafetería de la escuela. Ahorré 1.000 pesos diarios toda la semana para comprarte unas fresas con cremas en la cafetería de la escuela. Ese día me peiné con todo el gel del tarro, lustré mis zapatillas y mantuve mi camisa dentro del pantalón azul con prenses. Contesté correctamente todas las preguntas de sociales, acerté los 206 huesos del cuerpo humano en la clase de biología, despejé todas las ecuaciones en matemáticas, me dieron un 10 en conducta. En el recreo hice fila en silencio y con paciencia, como todos los demás. Conté nuevamente las monedas de mi bolsillo, no fuera que me faltara plata, y pedí tus fresas con crema. Te busqué con ellas en mi mano izquierda por toda la escuela, pregunté por ti al vigilante, a Silverio, el de mates, al coordinador de disciplina, a Bruno, el perro guardián, nadie te había visto en todo el día. La crema se derritió y las fresas se agriaron cuando escuché a tu mamá decirle a la profe que se cambiaban de ciudad. Doloroso, pero muy bello. Sociales, aquí vemos un chico haciendo una ilustración y la clase de sociales de fondo. El mejor de sociales. Me granjeé el odio de todos en el salón, pues soy invencible en sociales. No hay río, montaña, accidente geográfico, capital, continente, presidente o dato histórico que yo no sepa. Sin embargo, no logro ser el mejor al dibujar el mapa de tu figura en mi cuaderno. Voy a leerles uno que me gusta mucho. Esta ilustración es la única ilustración con rostro que tiene eh, el libro. Y dice así, Silverio, el de matemáticas. Silverio, el profe de matemáticas, es una ecuación andante. Nunca lo vemos cuando entra al salón. Es como un número racional. No se ve prácticas, viste siempre de camisa y lleva impecablemente su delantal blanco. Jamás se le despeina el bigote y tiene una mirada profunda que con solo mirarte te regaña. No acepta errores, al más mínimo vacilar te pone cero. Silverio, el profe de matemáticas, está enamorado de la profe Rosemary, la de biología. Lo supe porque en el recreo lo vi dividirse por dos cuando vio pasar ante sus lentes gruesos la multiplicación de pecas en las mejillas de la profe, la potencia ad infinitum de su cabello castaño, el factor común de su sonrisa, la teoría de conjuntos de su vestido de flores. Silverio, el profe de matemáticas, está enamorado de la profe Rosemary, la de biología. Encantadores. Y voy a pasar a la segunda parte también, que ya habla de versos 2.0, donde aquí se hablan de las redes sociales. La ilustración es pues totalmente diciente. Y el poema se llama Dejar en visto. El chulo azul en pantalla significa que el mensaje ha sido leído. El chulo gris que el mensaje ha sido enviado y ha llegado a su destinatario. Espero de vuelta el chulo en mi teléfono con un sí coloreado de azul para ir a comer pizza juntos. Qué bello. Solicito, veamos esta un momentico No, no gire mucho la cabeza para que pueda y oírle dice bien. así, solicitud de amistad. Pude saber. Perfecto. La vi, pero por diversas circunstancias no pude saber su nombre. Le hice inteligencia detectivesca durante 2 semanas. La vi entrar a los salones de noveno, tomar gaseosa con los de décimo, cuidar a los pequeños de primaria, reír con sus compañeras de salón, leer libros de poesía en un rincón del patio durante el recreo. No he podido saber cómo se llama. Sé algunos de sus amigos, pues los tengo agregados en mi Facebook. Voy a amigos en común. Veo lentamente todas las fotos de las chicas que son amigas de mis amigos, pero la foto de ella no aparece. Al otro día comienzo la misma rutina. No hay chica que entre a noveno, ninguna que tome gaseosa con los de décimo, nadie cuida a los niños de primaria, nadie ríe con sus compañeras de salón, ni lee poesía en un rincón del patio durante el recreo.
TikTok. El sueño de Sofía es ser influencer, TikToker que llaman ahora. Sueña con salir en un pequeño estudio muy iluminado y hablar de muchas cosas, sueños, consejos para niñas de 13 años, su primer beso, del profe más cuchilla de la escuela, no sé, de las cosas que hablan los adolescentes en las redes. Sofía todos los días ensaya en los espejos de los baños del colegio, hace unos monólogos sobre un montón de cosas que no entiendo, pone poses raras, se echa colores en el rostro como si de un lienzo se tratara. Quieren miles de likes en su perfil, superar el millón de visitas, ser reconocidas en centros comerciales por la gente y que le pidan autógrafos. Cuando me pregunta a mí, yo solo quiero ser el único seguidor en el algoritmo de su corazón. Muy bellos, definitivamente, Miguel, encantado. Y se llama Benjamín no tiene celular. Benjamín ama el fútbol por sobre todas las cosas. Está en un equipo de su categoría y es el niño más alto del equipo. Intentó ser portero, pero en un partido donde salieron goleados cambió de parecer. Juega a veces de defensa o de medio, haciendo asistencias a sus compañeros en el campo de juego. Y cuando la suerte lo encuentra, hace unos goles dignos de enmarcar. Benjamín no tiene celular. Al llegar a su casa, ve películas, juega parqués o ajedrez y va al parque con su mamá a jugar. Casi no encuentra niños de su edad en el parque. Benjamín no tiene celular. Es un niño auténtico como los de antes, aunque de vez en cuando juega con el teléfono de su mamá unas pocas horas. Benjamín no tiene celular y ama el fútbol y los helados por sobre todas las demás cosas de la vida. Muy bellos. Y el último, desde que te vi, supe que te miré. Desde que te vi, supe que te miré. Risas del lector. Sí, mirar no es lo mismo que ver, pues consiste en que permanezcas flotando viva y alegre en mi pensamiento. Desde que volví del festivo, me mataste a plazos. Tu cabello liso ese martes fue el verdugo de mis muertes. Tus ojos, dos esmeraldas puestas por algún dios. Yo no sé si es capricho o sentimiento, pero desde que te vi, supe que te miré. Esa es la Realmente. propuesta del libro que tenemos en este momento, pues a punto de salir. Y pues como te puedes dar cuenta, es una poesía o unos microrelatos, como lo quieras abordar, muy directos para los chicos, ¿sí? Sin mucho adorno y sin mucha eh, prosopopeya, como se llamaría vulgarmente. Miguel, ¿y quién le hizo el prólogo a su libro a propósito? El, el, el libro tiene un prólogo inicial escrito por mí, un texto de presentación escrito por mí, y al final del libro tomamos la decisión de ponerlo como epílogo, un texto de cierre de una poeta pereirana que está hoy pues dando de qué hablar a nivel nacional, que es Mariana Olarte Huarque. Mariana, mejor dicho, tuve la suerte más bien de ser profesor de español de Mariana en el bachillerato. Yo fui profesor de español de ella durante varios años y pues ella siempre ha dicho que se enamoró de la literatura por mis clases de literatura en el colegio. Entonces, pues, y hoy está ya escribiendo poesía, publicando a nivel nacional, lidera una feria de libro independiente en Pereira. Y cuando le presenté la propuesta, inmediatamente me dijo, yo quiero escribir algo para el libro y lo dejamos como epílogo, donde ella pues habla de su paso por la escuela también y de lo que para ella eh, evoca significa este libro con una frase final que dice, una alumna eternamente agradecida, Mariana Olarte, Guarque, Arte Olarte, que es como la marca que ella tiene de manera literaria y de manera artística, porque además de escritora es pintora y cantante. Bueno, compártanos, por favor, el prólogo escrito por usted y ese, primero ese epílogo y luego el prólogo que usted escribió, Miguel. Bueno, el epílogo de Mariana dice así, epílogo. Existe en el centro del salón una silla que muchos olvidan, la inicial de un apellido que nunca avanza en las listas y el rostro de una persona que desaparece con los años en el mosaico del colegio. Ahí habitaba yo, en los grises. Nunca estuve segura de mi posición en aquel espacio que alguna vez fue hogar y que llevé conmigo hasta los días de universidad. Aunque si de algo puedo estar segura es de la primera risa que compartí con mis profesores desde un sitio casi invisible e insonoro. Una etapa confusa y estrecha de la que nada queda más allá
de mi nombre y apellidos. Ahí hay un recuerdo intentando colarse entre la risa de la primera niña que me gustó, la difícil clase de geometría de octavo, los 4 centímetros sobre la rodilla de la falda del uniforme, las 11 estrofas del himno nacional y la canción de recreo que reproduje en loop durante el último año de colegio. Mi profe Miguel. Así terminé en estas páginas casi 10 años después, donde las vivencias más infantiles y amorosas tropiezan en la poesía de un hombre que me devolvió en mí toda la esperanza en los libros y que me hace recordar una columna de Margarita Rosa de Francisco que dice, solo basta un maestro apasionado para que cualquiera quede motivado de vida por algún saber. La palabra de quien trae este poemario anécdotas cargadas de diversión, melancolía, nostalgia y desamor acompaña a cualquiera que esté dispuesto a mirarse en el espejo y a conversar con su versión más infantil. Recordar, observar, agradecer, reír, llorar, temblar de ira, sobrevivir. En este viaje de poesías e ilustraciones con lápices, colores, cuadernos, cartas sin terminar, tachones, borraduras, celulares, cuenta la más valiente de las historias, la de un amigo que sin ser niño desea convertirse en él para compartir con quien lo lee. Una alumna eternamente agradecida, Mariana Olarte Huarte. Excelente texto. Este es el epílogo y pues aduciendo a tu petición voy a leerles entonces el Claro, prólogo. claro. El prólogo fue escrito por mí a manera de presentación del libro y el prólogo dice así. Prólogo. Mi paso por la escuela como estudiante alberga De la nuevo, acérquese al micrófono, por favor, memoria, Miguel. el silencio y la soledad. Los pocos amigos comprensivos y el sobrevivir al hecho de ser el raro, el amante de... Aquí estoy un poquito más cerca. ¿Me escuchas Sí, bien? de nuevo, vuelva a leer lo que se cortó su comunicación. Perfecto. Prólogo. Mi paso por la escuela como estudiante alberga la memoria del silencio y la soledad, los pocos amigos comprensivos y el sobrevivir al hecho de ser el raro, el amante de los libros, el tronco para jugar fútbol y el chico al que no le paraban bola las estudiantes bonitas del salón. Este periplo me hizo un chico tímido que encontró en el teatro el modo de combatir esa timidez, mediada por los libros que exploraba en la biblioteca de mi abuelo, viejo alcahuete que, al verme llegar, me permitía como a ninguno de sus otros nietos cogerlos y desordenarlos, leerlos y mirarlos desde la curiosidad y el asombro. No fui un niño de juguetes finos. Tenía una mano fuerte que ante un muñeco o un carrito en poco tiempo los terminaba dañando o partiendo. Mi cajón de trebejos era un hospital de superhéroes lisiados, brazos, piernas y cabezas inmovilizados pegados con pegadit, balones que aún deben estar en los techos de las casas del barrio de mi infancia, al que no volví jamás. Nunca tuve además talento para los videojuegos y solamente alguna vez hubo entre mis juegos un aparato similar que duró pocos años y que deseché pronto, precisamente por mi torpeza para ese tipo de diversión. Mis salvavidas de navegación fueron los libros. En casa siempre hubo, por todos lados, esos artilugios llenos de palabras que leían mi padre y mi hermano. Con papá recuerdo que leíamos juntos en las mañanas o en los espacios donde tenía tiempo, acostados en la cama en un vínculo que sigue marcando mi vida adulta. Fue él, mi papá, quien me enseñó a leer, instintivamente, intuitivamente, y desde entonces signó en mí un destino que inexorablemente me llevó a los libros, la lectura, la literatura y la escritura. Años después, en las aulas de clase, en bachillerato, primaria y otros niveles, mi lugar de enunciación favorito, comprendo el poder que tiene en mí haber sido un niño raro que prefería los libros por sobre los juguetes, porque jamás mis manos que desbarataban muñecos, carros o aparatos electrónicos dañaron un libro. Estos siempre fueron cuidados y albergados con especial cariño, como pequeños dioses a los que debía respeto y consideración. Este libro es el producto de esa experiencia infante y de ese vivenciar docente en las aulas de colegios públicos y privados. Es, además, un acto de gratitud con papá y con el viejo Arturo que me legó su biblioteca. Acá estoy, pues, hablando de mi infancia, ese país lejano que la escritora intenta reconstruir en estas líneas. Magnífico, Miguel. Mm, si usted quisiera,
¿Qué consejo le daría a los jóvenes de hoy en día y qué consejo le daría a los adultos sobre la literatura infantil, Miguel? Yo tuve una situación afortunada y es, pues, a los padres de familia, a los padres jóvenes que están educando muchachos hoy, que está muy bien que regalen balones y que regalen juguetes, pero también dentro de ese juguete, dentro de ese balón, dentro de ese videojuego, métale un libro en la temporada de dar regalos, que es el Día del Niño, la Navidad o el cumpleaños, ¿sí? No quiere decir que no puedan jugar y que no puedan tener videojuegos y que no puedan jugar fútbol, porque hace parte de los ámbitos de la infancia. Pero si entre ese vademecum de regalos insertamos un librito, estamos promoviendo la curiosidad del muchacho por ese artilugio al que le hacen mucha resistencia, porque precisamente en el aula de clase no se lee literatura infantil. Para mí es un exabrupto que a uno en grado octavo lo pongan a leer Crónica de una muerte anunciada de García Márquez cuando uno todavía está necesitando proezas literarias de preadolescencia que lo permitan a uno conectar con los libros y empezar a construir el camino para ser un lector ya de obras mucho más maduras. O, o que a uno le propongan leer poemas de San Juan de la Cruz cuando ve género lírico en grado sexto, y le están hablando a uno de métrica y de sinalefas y de besos en decasílabos, cuando eso lo que hace es generar resistencia en vez de llegar con propuestas frescas de poesía que permita que los muchachos se conecten. Entonces el consejo es, padres de familia, inserten en sus regalos un librito, sin ningún tipo de predisposición, ¿sí? Déjelo ahí sobre la mesa a ver qué pasa, si el muchacho lo coge o no lo coge, ¿sí? Primero. Lo segundo, lean en familia. Papá lea con el hijo, mamá lea con el hijo, porque la lectura en conjunto construye vínculos y lo que se aprende con vínculos jamás se olvida. Lo digo en mi prólogo, yo soy lector porque mi papá leía conmigo. ¿Sí? Si él no, si quizás él no me hubiera enseñado a leer y no leyera conmigo, yo quizás no sería el lector que soy hoy, porque tengo un vínculo afectivo muy poderoso y para mí los libros siempre van a recordar y van a evocar que fue mi padre el que me enseñó a leer y leía conmigo los domingos en las mañanas, ¿sí? Entonces, segundo consejo. Y a los profesores de español, a mis colegas docentes en los colegios y en las escuelas. Lean poesía infantil, lleven propuestas de poesía infantil a los colegios, introduzcan en el plan lector poesía infantil. Hay mucha, ¿sí? Se está produciendo muy buena poesía infantil y metan esos libros en plan lector para que podamos volver a reconectar la capacidad de asombro en la lectura a través de la poesía. Gracias, Miguel. Un libro, ¿Infantil o, no, o de un cualquier? libro que a usted le haya maravillado y le haya encantado y haya tocado lo más profundo de su alma, Miguel. Bueno, voy a hacer un comentario sobre un libro que leí hace ya algún tiempo. No es literatura infantil, pero es una magnífica novela de Orhan Pamuk, premio Nobel de Literatura en el año 2012, 2013, no recuerdo muy bien, que se llama El Museo de la Inocencia. Es una novela de amor de más o menos unas 1000 páginas, donde hay una historia de amor profundamente conmovedora y, y esta persona, al perder a su ser querido, intenta capturarla a través de un museo donde recuerda cosas de ella. Y la manera como se cuenta, el trasfondo político, el trasfondo histórico, las posturas filosóficas, la cultura turca, permeada por ese fuerte acervo islámico que tiene, lo hace en un libro maravilloso para leer y que además digno de repetir. Y una segunda novela
que hace parte de mis novelas canónicas que trato de repetir cuando puedo, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. En realidad, una de las mejores retratos literarios de Barcelona, de la Barcelona de principios del siglo XX. Muchas gracias, Miguel, por habernos permitido entrar a su universo de persona y a su universo literario. Gracias además por la amistad gracias, siempre estoy agradecido. Lo hace poco realmente hemos tenido conexión, pero hay algunas cosas maravillosas entre usted y yo, por el amor hacia la literatura infantil y en general a la literatura. Eh, una despedida para los quienes van a ver la entrevista por YouTube y para quienes la van a oír a través de Ecos Poéticos de México y Conciencia Top News de la República Argentina, Miguel. No, un saludo a todos los seguidores de Palabras al Viento y no, también afortunado Jorge Eliezer de poder ser amigos a través de las letras. Y bueno, estamos metidos en el lío de la cumbre mundial de escritores en Manizales, que estamos muy encartados, pero muy felices de llevarla adelante. Entonces, les estaremos dando el parte de guerra de cómo va la cumbre y estaremos hablando de los resultados de la cumbre, que el solo hecho de hacerla ya y de poder tener aquí los poetas confirmados ya es un resultado asombroso. Entonces, no, estamos en eso, trabajando en eso para hacer de Manizales también una ciudad vestida de poesía. Para recuperar el prestigio de esta ciudad como meridiano cultural que, bueno, creo que se ha perdido, pero que vamos a retomar. Claro que Gracias, sí. una feliz tarde. Encantado de saber de usted, de su literatura que nos encanta. A mí definitivamente me maravilló desde la primera vez que usted me habló de su libro. Y bueno, un abrazo y nos veremos luego, Miguel. Muchas gracias y una feliz tarde. Chao. Hasta luego, Miguel. Feliz tarde.